A continuación, por Multimedio, Teleradio América. Conozca las posiciones de la Unión Nacionalista de la voz del arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita y el licenciado Roger Ogando en Agenda Nacional. Multimedio, Teleradio América, líder en comentarios, presenta Agenda Nacional por la defensa de los atributos de soberanía de la nación dominicana y del derecho de los nuestros a un futuro mejor en un proceso de desarrollo, producido por el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Pueblo dominicano, esta es otra edición de su programa Agenda Nacional que les llega por este multimedio de Teleradio América, Canal 45 UHF, Canal 62 de Telecable Nacional y Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita y como siempre contamos con la ayuda y la colaboración de nuestro amigo licenciado Roger Ogando Piña. Muy buenos días, Roger. Muy buenos días, Leopoldo. Muy buenos días a todos ustedes, queridos multimedianos, al pueblo dominicano en general y a los técnicos de esta planta emisora. Buenos días. Vamos a continuar entonces, arquitecto, con los temas de nuestra agenda nacional. Al regreso de este día de vacación de ayer, he encontrado en la prensa nacional de hoy la muerte del licenciado Juan O. Velázquez. Yo debo dar el testimonio de pésame a su familia y expresar desde esta tribuna mi particular aprecio a la persona del señor Juan O. Velázquez, con quien tuve el honor de trabajar siendo el secretario de Obras Públicas por allá por el año 1958. Mientras yo fungía de jefe de la sección de construcciones, recuerdo que tuvimos varios expedientes delicados porque se trataba de la persona de un hermano de Trujillo, que le decían Pipí Trujillo, que se dedicaba a respaldar a un maestro constructor, el que se inventó la patente de las varillas deslizantes. Le decíamos nosotros burlonamente porque el individuo cogía unos tramos de varilla de unos 60 centímetros que se colocaban en el cimiento y esa misma varilla las iba deslizando a todo lo largo del muro y cuando llegaba al techo iba el mismo pedazo de varilla, es decir, que los muros que él construía, de las construcciones que él hacía, quedaban sin varillas. Cuando era sorprendido, lo sometíamos a la justicia, los expedientes se perdían en la justicia. Y yo recuerdo que yo cogí el último expediente de él y en lugar de firmarlo un inspector, lo firmé yo mismo. Y yo fui donde el secretario que era Juan O. Velázquez, me dijo, eche para adelante. Él no se arreglaba. Cada vez que había un problema de eso, además, había otros problemas de esa época que manejamos siempre con el respaldo de él. Y así es bueno trabajar, quiero decirle. No hay nada más difícil que usted tratar de hacer bien su tarea cuando el jefe suyo es un irresponsable. Y en una circunstancia como entonces yo quiero decir que el licenciado Juan O. Velázquez, en un periodo difícil de la vida de este país que se llamó la dictadura de Trujillo, fue un funcionario responsable y además fue allí a Obras Públicas a combatir un contrato que yo no puedo decir en este momento de quién estaba apadrinado, pero vino una compañía italiana, la del Conte y Alasia, y esa compañía llegó primero con los equipos y más atrás llegó con un equipo de abogados, porque se hicieron firmar un contrato lleno de trampas, de modo que tan pronto ellos comenzaban a trabajar, comenzaron a reclamar, y cada uno de sus reclamos estaba basado en alguna cláusula que se le había ido al que había firmado el contrato. Y el resultado fue que Trujillo tuvo que designar a Juan O. Velázquez ahí para que se pechara con los abogados del Conte y Alasia. Eso era una actividad que manejaba la dirección de carreteras y estaba fuera del ámbito que me correspondía a mí, pero yo me enteraba de lo difícil que fue esa situación. De modo que vaya nuestro recuerdo al licenciado Velázquez, que fue padrino de nuestra boda, de mi esposa Vanessa y yo, en ese mismo año, y también, testigo, y también nuestro pésame a su familia. También debería decir que
este fin de semana viajamos a Barbados. Definitivamente nosotros estamos haciendo un turismo totalmente negativo para la nación. Eso que hay en la zona este es lo que se llama un turismo de enclave. Es decir, todo lo que se gasta bajo el control de la empresa dueña del hotel y de las instalaciones. Es una república aislada dentro de la república. Pero desde el punto de vista económico es también una república aislada. Entonces, definitivamente ese tipo de turismo no le conviene a la República Dominicana. Y además, debo decir que el secretario de Turismo tiene mucho que hacer fiscalizando la calidad de los servicios de esos hoteles. Y el secretario de Trabajo también tiene mucho que hacer visitando a esos centros desde el punto de vista de los empleos que se le están dando a extranjeros, particularmente haitianos. Y por último, el secretario de Cultura también tiene mucho que hacer visitando esos enclaves turísticos, donde por segunda vez en ese mismo centro de venta de arte y artesanía y de manufacturas que visité, el 100% de lo que yo encontré ahí era haitiano, manufactura haitiana. Entonces, ¿cómo podemos permitir, le pregunto yo al secretario de Cultura, que la expresión de la cultura dominicana que se lleven como recuerdo de un turista que visita la República Dominicana sea una manifestación de un arte haitiano? Mientras los artistas dominicanos, yo puedo dar testimonio de ello, concurrieron al Congreso Nacional cuando se estaba discutiendo una modificación al Código de Trabajo para reclamar que se les había marginado de su mercado porque ellos no podían competir con esta maniobra económica que se llama dumping, es decir, cuando se vende algo por debajo de su precio normal o de su costo. Eso en el idioma económico se llama hacer dumping. Bueno, pues el arte haitiano, compitiendo con el arte dominicano, es una maniobra de dumping. Igualito que lo que pasa con los empleos de la construcción y con todos los demás empleos en donde los dominicanos no pueden competir con los haitianos. Ahora, yo le pregunto al secretario de Cultura, que es una secretaría nueva, que yo he dicho que nos sale sobrando, sobre todo si no hace nada. ¿Cómo podemos permitir que lo que se lleven como expresión de nuestro arte, los visitantes que vienen a la República Dominicana, sea el arte haitiano? Y lo mismo le pregunto al secretario de Turismo. Ese es el recuerdo que se van a llevar los que usted pretende que visiten nueva vez a la República Dominicana. Definitivamente, todo eso que tiene que ver con el turismo, comenzando por el hecho de que no entregan sus dólares al Banco Central y el precio que paga el país es un alto precio en términos sociales y además en términos del disfrute de nuestro patrimonio natural, porque esas playas no son accesibles si usted no es huésped del hotel. Entonces, y además hay un servicio de vigilancia. Está muy bien que haya un servicio de vigilancia y evitar que haya delincuencia sobre el turismo que concurre a las playas, que estén protegidos. Pero ese servicio de vigilancia también impide que el que no está en el hotel entre a las playas. Y de acuerdo con la Constitución de la República, esas playas son libres, son de los dominicanos. Además, hay construcciones que están metidas en la franja de dominio eminente del Estado a partir de la pleamar. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí nadie ha vigilado nada. Ahí se ha hecho lo que le ha dado la grandísima gana a la gente que ha venido a invertir. Entonces, eso no es el turismo que los dominicanos necesitamos. Vamos a dejarlo ahí por el momento. Pero comentaremos también que al regreso, en la carretera, vimos otra muestra de algo que ya hemos comentado sobre otra Secretaría de Estado que no necesitamos, que se llama la Secretaría de la Juventud. ¿Usted sabe lo que vimos? Un tremendo letrero, una pancarta gigante, instando a los conductores a amarrarse el cinturón.
En eso es que está la Secretaría de la Juventud. El propósito es muy loable, pero esa no es su función. Sobre todo, yo no sé cuál es su función, ¿no? La seguridad de tránsito, esa es la función de ese departamento. ¿De cuál? El Departamento de Tránsito Terrestre. No, hay otros departamentos que tienen que ver con eso, pero yo no sabía que la Secretaría de la Juventud tenía que ver con eso, ¿no? Bueno. Es verdad que muchos jóvenes se hacen los chivos locos y no cumplen con esas medidas de precaución. Pero bueno, que hay una Secretaría de la Juventud para eso. Bueno. Lo que está diciendo es que esa Secretaría no tiene nada que hacer, absolutamente, y está de más. Eso se hizo porque había que poner a un hijo de Peña Gómez ahí. Y eso no puede ser el quehacer político de este país. Bueno, mi papá fue el líder del PRD y ahora hay que darle una parcela en el espacio político a los hijos porque son hijos. ¿Y a dónde vamos a parar por ello? Eso no puede ser. Tuve oportunidad de examinar la ley de electricidad, lo leí con mucho cuidado en ese retiro que hice este fin de semana. Y la verdad es que me siento indignado porque esa ley está llena de vicios, de disparates y de improvisaciones y de enmiendas disparatadas. Pero lo que más me dolió es que yo encontré buena parte de los vicios que yo le había observado en un extenso memorándum que le entregué a la senadora Ginés Bulnigal Jiménez, una persona de mi aprecio, igual que su esposo, Chío, a quien yo ayudé todo lo que yo pude cuando ella iba en el carril que nosotros tenemos, es decir, de impugnar o cuestionar la privatización. De hecho, y ella lo sabe, el expediente que ella depositó en la Suprema Corte de Justicia se hizo tan integralmente en nuestras manos que hasta se ensambló en el comedor, se ensambló en términos ¿cómo se dice?, de preparar los paquetes, ¿no? Y encuadernarlos de la exposición que ella hizo, una exposición que ella presentó, que nosotros elaboramos. Y quiere decir que nosotros toda la ayuda que ella necesitó la encontró con nosotros. Y le preparamos un extenso expediente de observaciones sobre la ley de electricidad. Y ninguna de las observaciones que le hicimos ahí ha sido corregida en ese mamotreto de ley. Pero tiene la firma de ella. A mí me dolió muchísimo eso, debo decírselo. Porque eso demuestra que ahí no se estudió nada. Y los que estaban dirigiendo la cosa venían de afuera. Y los cambios que eso tiene, primero vinieron del Palacio. Ustedes recuerdan que el presidente se dirigió al Congreso y le pidió que se acomodara la ley a los contratos que ya existían. ¿Para qué? Para esto que se acaba de hacer ahora. Ese viaje que hizo esa comisión a España y Estados Unidos, para que el señor Jaime Aristícuder le cuestione a César Sánchez, administrador de la CDE, y al señor José Ovalle, superintendente de electricidad, que cómo fue que ellos se dejaron poner un nivel de reconocimiento de costo de energía que implicaba el que no bajara el precio de la electricidad a los usuarios, a todos nosotros. De hecho, hoy en la prensa hay una declaración paladina de un representante de este, queriendo contentar al país diciéndole que por el hecho de haber eliminado el subsidio, no se iba a subir el costo de la energía. Es decir, que nosotros nos conformemos ahora con que el costo de energía, ese costo oneroso, que es el doble del que paga el ciudadano norteamericano, nosotros lo sigamos pagando alegremente durante unos 3 o 4 años más. Porque sí, porque le dio la gana a la comisión esa que mandó el presidente Mejía a ponerse de acuerdo con ellos. Es una comisión que no tiene calidad para negociar a nombre del pueblo dominicano, porque el señor José Ovalle trabajó con una de esas compañías. Entonces, está sucediendo lo mismo que ha pasado en muchísimas ocasiones, en que el país ha tenido que negociar sus intereses con los extranjeros, que los funcionarios que están supuestamente del lado dominicano están sentados del otro lado de la mesa. Entonces así no se puede. Y ustedes saben lo que ha acusado el señor Aristícuder
a José Ovalle y a César Sánchez, que esa diferencia que ellos no le bajaron de precio significa 3.700, 3.800 millones de pesos en un año que se van a meter en el bolsillo Las distribuidoras. las distribuidoras. ¿Por qué? Porque en lugar de bajarlo a la tarifa, ellos se lo van a meter en el bolsillo. Entonces uno se pregunta, y uno le pregunta al presidente Mejía, y estamos esperando que llegue. Pero, presidente, ¿y eso es admisible? Que esa misión haya ido a hacer eso y que lo haya puesto a usted a decir un discurso diciendo que todo eso estaba bien. Y por eso es que las voces de denuncia son importantes para el país y para el mismo gobierno y para usted, señor presidente. Sobre todo. Porque lo puntualizó muy bien Jaime Arístides Escudero cuando señaló que las generadoras habían aceptado bajar el precio Costo de energía. Del costo de la energía por kilovatio hora generado. Y ellos lo bajaron en función de acuerdos a que se había llegado, pero al transmitir esa energía a las distribuidoras han seguido manteniendo el precio que hasta hoy han sostenido. Por consiguiente, el diferencial entre el precio viejo de costo de la generadora y el nuevo de ahora más bajo, va a engrosar los bolsillos de las distribuidoras. No, déjame explicar. Porque el tema del subsidio está presente en la temática de hoy. El subsidio, yo he sostenido que es inevitable. ¿Por qué? Porque el Estado Dominicano es el causante de este desastre de servicio de energía eléctrica que tiene la nación. Y como el Estado es el causante, no le puede pasar la factura al pueblo dominicano. La tiene que asumir el Estado. Hasta que el Estado mismo que creó el problema lo resuelva. Lo que no puede hacer el Estado es pasar entonces el servicio a unos extranjeros y engordarle el bolsillo a los extranjeros con el subsidio que debía ir en beneficio del pueblo dominicano. Fíjense que al bajar el costo, y yo lo comenté el otro día, lo primero que tenía que haber hecho el gobierno dominicano y sus representantes era tener en primer orden de consideración la facturación de los usuarios. Y si después de bajar el precio de la energía a los usuarios sobraba algo, entonces reducirse el costo del subsidio que tenía que darle para que ese servicio se mantuviera mientras esté ese parque heterogéneo de plantas que funcionan desde el combustible más barato, que es el carbón, hasta el más caro, que es el gasoil, sobre todo si es una turbogás. Mientras ese parque energético sea el que tengamos, tendrá que haber alguna forma de subsidio, porque el costo a que puede generar la planta que trabaja con carbón es muchísimo menor que el que generan cualquiera de las otras. Entonces esa es una realidad que se ha estado manejando y yo estoy seguro que quienes están en mejor posición son aquellas que están trabajando con el combustible más barato. Quiere decir que lo que han hecho es acomodar la cosa para que alguien no deje de ganar tanto como lo que le hubiera representado adoptar el criterio del costo más económico que se había planteado. Pero lo importante es que una reducción del costo, tenía que haber ido en primer lugar al hogar dominicano, no a la tesorería nacional. Entonces ahora tenemos planteado un tema social, los sectores populares están reclamando, el gobierno dice que no quiere negociar bajo presión, y es correcto, pero es que el gobierno también tiene que bajar la presión. Es decir, ¿cuándo ha bajado la presión el gobierno? Bueno, las decisiones que ha tomado hasta hoy, desde el mismo día en que asumió el poder, ninguna han contribuido a bajar presión alguna. Entonces, en ningún aspecto. Ese es el problema. De servicio público. Entonces hay una serie de decisiones que han ido engendrando una reacción. Y entonces dice el gobierno, yo no puedo negociar bajo presión.
Bueno, pero baje usted la presión, porque eso es lo que no se está viendo del otro lado. Si hemos visto la baja de los combustibles, no están subiendo los combustibles y los precios internacionales están bajando. Por lo mismo que yo les he razonado y les he explicado más de una vez. Mientras la economía del mundo esté estancada, el precio del petróleo va para abajo. No importan las maniobras que hagan las petroleras, no importa. Pueden hacer todas las maniobras que quieran. Va a bajar el precio del petróleo. Bueno, pues esa es la realidad. Nosotros aquí tenemos unos precios de combustible que debían ser infinitamente menores, unos impuestos de los combustibles que deberían ser infinitamente menores y un precio de electricidad que debía ser infinitamente menor, y resulta que nada de eso ha bajado al pueblo dominicano. Entonces, con esos factores solamente, habiendo tomado las decisiones en el momento apropiado y las decisiones apropiadas, con esos factores se contribuiría no solo a la paz social, sino a la reactivación económica de este país, que está en este momento atravesando también por una retranca que en gran medida viene como impacto a la economía de la situación de la energía eléctrica y de los otros aspectos. No, y además ese sería un verdadero paquetazo social. Claro. Es decir, Va sería una directamente en compensación beneficio a los hogares dominicanos en función de lo que es el gasto familiar en cuestiones que son realmente significativas. Porque una baja en el costo del combustible por vía del reconocimiento del verdadero valor de ese combustible, que se está permitiendo un abultamiento de parte de las petroleras, y además del altísimo impuesto que tiene el Estado. Entonces, eso se representaría una baja en el transporte, y el transporte es un renglón importante también. de repercusión directa. De repercusión directa para los hogares dominicanos. Entonces, vamos bueno, aquí en materia del gas y licuado de petróleo, dice aquí que el gobierno decide el martes, es decir, hoy, sobre el subsidio al gas y convoca una reunión. Bueno, tenemos la esperanza de que esa reunión provoque una salida aceptable para los dominicanos. No nos sentimos optimistas porque los convocados no son precisamente para alentar esperanza, sobre todo desde el punto de vista de los funcionarios oficiales, que ninguno sabe de eso. Pero allá ellos, vamos a ver. También dice el secretario Calderón que aunque en este momento los hogares dominicanos están comprando el gas a 15,41, el gobierno mantendrá el subsidio al gas licuado de petróleo. Y dice aquí el Siglo, en la versión del domingo, que fondos para subsidio del gas licuado de petróleo en el periodo 96 al 2001 suben 100%. Y también agrega Mejía, espera una propuesta. Pero yo le quiero decir a los que están haciendo los numeritos del gas licuado de petróleo en el periodo 96-2000, que ahí están los fondos que se robaron los negociantes del gas. ¿Ok? Para que no digan que eso fue subsidio a los hogares dominicanos. Eso fue subsidio al bolsillo de la comercializadora de gas licuado de petróleo. Esa es la investigación que este gobierno no quiso emprender, y que ojalá que ahora que se comenzó por la parte visible del iceberg, se llegue a la parte sumergida del iceberg, que son miles de millones de pesos que se embolsillaron las distribuidoras de gas licuado de petróleo. Bien, entre lo que usted ha planteado y lo que usted analizó y lo que usted demostró numéricamente con respecto al gas propano y a los combustibles, que se ha desviado de la captación del Estado Dominicano, y lo que plantea Jaime Arístides Cuber, que se ha dejado de percibir por el Estado Dominicano, yo creo que No, perdón. Lo que le está diciendo es lo que se le ha metido en el bolsillo a las distribuidoras eléctricas. Correcto, que ha ido a parar a la distribuidora. Sí. Entonces aquellos han ido a parar a eso los bolsillos debió haber ido a pagar al bolsillo de los dominicanos, en una dominicanos. reducción del precio de la energía. Exacto, de la tarifa de la energía eléctrica.
Y el otro debió haber ido a parar a los bolsillos del Estado Dominicano porque se lo embolsillaron los importadores de gas propano y los distribuidores de gas propano. Bueno, eso partiendo de que ya es tarde para subsidiar el gas que consumimos. Pero entonces el Estado debe recuperar esos fondos, porque esos son fondos que no pueden quedarse donde se quedaron. Claro, una vez demostrado lo que ahí se ha planteado, el único camino es recuperarlo. Bien, podemos entonces pasar, arquitecto, a los titulares de este fin de semana y de hoy. Dice que Mejía declara que es función del Estado masificar la informática. También dice el presidente Mejía que prefiere trabajar con quienes lo ayudaron en la campaña. No importa la calidad o las condiciones o la capacidad que estos posean, sino trabajaron en la campaña. No. Quienes lo ayudaron. El término ayudaron es muy amplio. Bueno, ya eso es todavía... Porque si yo te doy una contribución económica, sí, te estoy ayudando. Eso Entonces, es si tú buscas la configuración del gobierno, tú vas a encontrar los representantes de la gente que contribuyó económicamente a la campaña. ¿Ok? Porque eso es parte de la política dominicana. Bueno. En relación a la masificación de la informática, nos complace que el presidente haya asumido este discurso, porque indudablemente que no se puede pensar en modernizar nada si uno no se monta en el carro de la globalización tecnológica. Es decir, ¿qué es lo que ha avanzado? ¿Qué es lo que es inevitable e inexorable y que no se puede devolver en la globalización? El avance de la tecnología. Esa es la real globalización, la verdadera. Eso es lo que efectivamente es una revolución tecnológica, lo que ha hecho que el mundo sea más reducido, que nos podamos comunicar, sacar cada uno de nosotros de su bolsillo un aparatico de esto, marcar y comunicarnos con Alaska. Eso es una revolución. Y que eso lo puede hacer cualquiera. Ya eso no es un lujo de ricos. Este celular me lo cambiaron. Yo tenía un análogo, me dijeron, no, vamos a cambiárselo, porque hay una guerra. Sí. ¿No? Bueno, La entonces, tecnología eso es la avanza. revolución. ¿Qué pasa? Que quienes están sacando más provecho de esa tecnología, de ese salto en la tecnología, son los que siempre han estado con la parte ancha del embudo. Claro. ¿No? Entonces, este recurso de la tecnología ha ahondado la brecha y la ha hecho más ancha entre los ricos y los pobres. Por eso, en la medida en que los estratos más desprotegidos de la sociedad tengan acceso a la informática, entonces en esa medida se les da un recurso para incorporarse a la economía de hoy. Estamos de acuerdo con que el Estado asuma esa responsabilidad. Y quiero recordar que la primera previsión de incentivo al uso masivo de la computadora está en el programa de gobierno del PRD en 1978, que lo presentó don Antonio Guzmán Fernández y que fue de la autoría de quien les habla. ¿Okay? Para poner un poco las cosas en su sitio, que sea feo que uno lo diga. Pero como aquí hay tanta gente desmemoriada, entonces es bueno decir que esto comenzó, ese fue un compromiso que se quedó incumplido desde entonces. Así que la modernidad viene desde entonces. La idea de la modernidad. No hubo continuidad porque, como todos ustedes saben, tuvimos que irnos de palacio porque chocamos con el anillo para ciegos. Sí, volvimos a la mentalidad del siglo pasado cuando el doctor regresó al poder. Sí, pero además el presidente Mejía estaba opuesto a la informática durante la gestión de Leonel. Por eso le damos la bienvenida a su nueva posición. Sí, que haya acogido. Porque además la economía de servicios, ¿verdad?, que se inició ensamblando ropa o tela para convertirla en ropa y reexportarla a los Estados Unidos, tiene la posibilidad de usar el recurso de la informática para avanzar a otro nivel
de la economía de servicios, bien remunerada, contarle que no nos traigan 400 ingenieros de sistemas de la India ni de Pakistán, como está anunciado, ¿verdad? Sí, si le abrimos esas pequeñas oportunidades a nuestros queridos connacionales. No, porque está sucediendo que si hay oportunidades de la mano de obra no calificada es para los haitianos y si es calificada es para los extranjeros, otros extranjeros. ¿Y con qué nos quedamos nosotros? Nosotros, en una yola para irnos del país. Ah, bueno. Bueno, vamos a hacer el paréntesis y volvemos. Bien. El multimedio de Teleradio América te ofrece 7 circuitos diferentes y un solo mensaje. Coloca tus mensajes publicitarios por 7 medios, por el precio de uno. Multimedio Teleradio América. HZ730, amplitud modulada. HZ730.com con audio real. El .net en radio online con audio real. Canal 45 de HZ Televisión, Supercable, Telever y Éxito Visión. Canal 45 y el canal 62 de Telecable Nacional. Multimedio Teleradio América. Líder en comentarios. Ayúdanos a seguir con esta labor. Llama al teléfono 536-7171. La institución donde usted lo consigue todo. Libreta de ahorro, préstamos para vivienda, certificados financieros, tarjeta de débito cuentamática, tarjeta de crédito, préstamos personales, autocaja y certicaja en horarios extendidos y una amplia red de cajeros automáticos las 24 horas. En fin, un lugar donde recibe el mejor trato personalizado para que se sienta como en familia mientras hace el pago de todos sus servicios básicos. La asociación donde usted obtiene el mayor beneficio de su dinero. La gran familia de ahorrantes del país. La Asociación Popular. Interactiva, moderna, León, siempre actual, poética y la noche empezando. León, Joven, adulta, León, tu música me mueve. H-I-L-G, una emisora programada para ser la uno entre los jóvenes de los próximos 89 años. Neón, 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 neón. Central Pringamosa, una empresa de capital nacional en rescate de la industria azucarera dominicana. Central Pringamosa. El agua Planeta Azul es la única que recomiendan los médicos naturistas del país. Y lo hacen porque es el producto de la tecnología de ósmosis inversa. Agua Planeta Azul. Continuamos entonces con nuestra agenda de hoy. Queremos, antes de reiniciar nuestra agenda, acusar recibo a una muy amable nota que nos enviara la Junta de Vecinos Los Honrados, que llegó a nuestras manos a finales del programa del viernes. La Junta de Vecinos Los Honrados en Villa Francisca nos envía esta nota, está presidida por doña Aneija Canela, y la secretaria de esa Junta de Vecinos es nuestra amiga, la señorita Margarita González. En ellas denuncian la presencia masiva y descontrolada y
y hacinada de un grupo que se ha concentrado en la parte sureste y en la parte este del parque de Villa Francisca. Un grupo que comienza prácticamente desde la Benito González. Pero tú no has dicho que es un grupo de haitianos. Sí, ahora lo voy a decir. Hasta prácticamente la Francisco Enríquez y Carvajal, de haitianos que se han concentrado allí para constituirse en una segunda pequeña Haití. Y están ocasionando problemas de todo tipo. Problemas de salubridad, problemas de hacinamiento, problemas de toda naturaleza y de congestionamiento de tránsito. Entonces nosotros quisimos hacernos eco de esta nota para llamar la atención de las autoridades a que tengan a bien poner el orden correspondiente en ese sector tranquilo y laborioso de la ciudad capital. ¿Sabe cuál es el primer elemento visible de esa haitianización de la capital de la República? El irrespeto a las normas de gobierno de la ciudad. De todo tipo. Es decir, ahí el que ha estado en Puerto Príncipe entiende perfectamente lo que yo estoy diciendo. Sí. Porque cuando uno ve estos bolsones de anarquía en la ciudad capital de la República y en otras ciudades, uno ve reeditarse lo que es la capital lo que de es Haití. Puerto Príncipe, sí. Entonces, está diciendo también que no tenemos gobierno en la ciudad, es decir, no tenemos autoridades, ni gobierno nacional desde el punto de vista de estas medidas que se dejan irrespetar, ni gobierno municipal desde el punto de vista de lo que concierne a las autoridades de la capital de la República. Este es un momento muy difícil, muy difícil. Sí, No el podemos país ver. está atravesando por una situación de todo orden. Hoy sale en la prensa, a propósito de esa información, de un incidente de un haitiano que parece enajenado, se metió en una iglesia y produjo ahí una tragedia. Amacheteó a su esposa y causó graves heridas, etcétera, y a otros más, En medio, yendo a la madre, en medio de un templo. en medio de un templo cristiano. Bien, entonces... Que te veo ahí esperamos- con una revista. Sí, estoy mirando con mucho agrado esta publicación del primer año de ejercicio de gobierno del ingeniero agrónomo Hipólito Mejía. Y aquí vemos una impresión de primer orden y unas cifras y unos relatos y bueno, y aquí vemos unas imágenes también. ¿Qué le parece a usted esta publicación para dar a conocer a la ciudadanía sobre los logros que ha tenido el ejercicio de poder en su primer año el gobierno, el ingeniero Hipólito Mejía? Bueno, Pero esta cuestión debe costar algún dinero, creo yo. Bueno, desde ese punto de vista, eso yo lo veo negativamente. Primero porque si eso se está pagando con recursos del Estado, no es debido, no es adecuado que ningún gobierno se haga propaganda y que eso le salga del bolsillo entonces al contribuyente. Pero eso lo inauguró Leonel Fernández. Lo malo es que este gobierno lo haya seguido. Lo que gastó el gobierno de Leonel Fernández en propaganda Y en publicidad. y en todas esas cosas de publicidad, en esos eventos Correcto. donde ellos se daban trabajo ellos mismos, ese grupo cerrado, ese club cerrado, ¿verdad? De la gente del PLD. Ahí todo el negocio se quedó en familia y ahí se gastó muchos millones. Sí. Muchos millones, y eso no se ha cuantificado, eso No, no se ha inclusive, investigado todavía. hay algunos que no están completamente transparentizados. En la Secretaría de Relaciones Exteriores, que quedó pendiente aclarar algunas cifras sobre... Bueno, ahí... Tú dices en cuanto a los eventos internacionales Sí, que los se eventos organizaron. internacionales acá. que se organizaron No, y aquí. hubo una denuncia de que hubo una malversación. Sí, inclusive, una denuncia muy directa. Pero definitivamente ahí habrá para uso de uno informaciones que uno podrá examinar y utilizar en los análisis que hacemos, de modo que desde ese punto de vista es importante porque condensa en una sola publicación informaciones que de otra manera estaría dispersa en muchísimos periódicos. Pero si eso como está
está cargado al bolsillo del contribuyente, tenemos entonces que hacer la misma protesta que le hicimos al gobierno de Leonel Fernández. Y además decirle a este gobierno que no está bien que siga haciendo lo mismo que encontró hacer en el gobierno anterior. Bien, ahora, arquitecto, pasaremos en nuestra discusión de la agenda de hoy al aspecto de la crisis de energía eléctrica. Y ese sí que está azotando verdaderamente al pobre pueblo. A todos nosotros. No, perdón. Estamos en la conferencia del Grupo de Río, las conclusiones. ¿A dónde estamos? Inmediatamente antes. Ah, bien, sí. Ah, sí, Aquí conclusiones tenemos o diferentes. los acuerdos, oigan esto. Preservar y reafirmar la democracia y los valores democráticos en la región y la vigencia plena de las instituciones y el Estado de Derecho. Eso está bonito, pero a mí me hubiera gustado que hubiera comenzado diciendo, reafirmando la soberanía de las naciones, porque eso es lo que está en peligro con esto de la globalización. Porque montado en la globalización tecnológica viene un proyecto de dominación que busca la extinción de las soberanías. Y entonces los estados dejan de ser estados, los gobiernos dejan de ser gobiernos, aunque no sea una cosa de la noche a la mañana, pero es un proceso de reducción paulatina de los estados y de los gobiernos, para poner todo eso en manos de los capitales transnacionales, esos capitales que no se sabe de dónde vienen y que uno tiene la legítima y fundada sospecha de que son capitales mal habidos, que provienen del delito internacional, pero que paradójicamente parece que están protegidos por los gobiernos que dicen perseguir esos delitos, como el caso de los Estados Unidos. Yo no he visto un gobierno que haya enunciado con más energía su batalla contra el narcotráfico y un gobierno que al mismo tiempo presente la paradoja de la involucración de entidades del propio gobierno de los Estados Unidos en el negocio de la droga, como es el caso de la CIA. Entonces, esa es la situación, ¿verdad?, que nosotros tenemos por delante. Nosotros tenemos que ver hasta qué punto podemos seguir avanzando en esta llamada globalización que tiene un diseño completamente y perfectamente formulado para el beneficio de esos grandes capitales y para el perjuicio de las grandes mayorías que constituyen los pueblos de los países del tercer mundo, incluyendo la República Dominicana, desde luego. De modo que a mí ese enunciado no me satisface. El segundo dice, otorgar plena vigencia y goce de los derechos humanos y libertades fundamentales de nuestros países. Bueno, eso parece que va dirigido contra los regímenes autocráticos que todavía quedan. Pero ese asunto del goce de los derechos humanos es un cuchillo de doble filo para los dominicanos. Acuérdense que vienen a defender el derecho humano que tienen los haitianos de vivir en la República Dominicana. Según ellos, eso es parte de sus derechos humanos. Y en eso está la conspiración de sectores poderosos de países, grandes potencias, e incluso un sector también de la propia Iglesia Católica, para que estemos claros. Entonces, dice aquí, coordinar acciones conjuntas frente a la próxima conferencia mundial contra el racismo y la xenofobia que tendrá lugar en Sudáfrica. Ojo con eso. Ojo con eso, que en esa conferencia contra el racismo y la xenofobia, ahí está metida una trampa contra la República Dominicana. Porque Haití viene trabajando con eso, viene trabajando con el CARICOM y viene trabajando con las naciones africanas, con las cuales tiene magníficas relaciones y con las cuales la República Dominicana nunca ha tenido el menor interés en establecer relaciones, ni siquiera con el CARICOM. Porque nosotros creemos como que las relaciones diplomáticas son una especie de acto de taumaturgia, ¿no? Que hoy no hay nada y mañana yo puedo hacer una invocación y ya hay relaciones y hay una buena amistad. No, eso se cultiva. Y nosotros no cultivamos nada. Y entonces queremos de la noche a la mañana, así que nos den el apoyo porque nosotros aspiramos a tal o más cual cosa. En eso estamos en Uruguay. En eso estoy, en la búsqueda de esa. Por cierto que las fotografías que salieron en la prensa del presidente Mejía con el presidente Fox y su esposa, Sí.
El presidente Mejía está muy sonreído, pero el presidente Fox tiene la cara muy adusta. Sí. Después dice aquí, otorgar el más amplio apoyo al Tribunal Penal Internacional. Ojo con eso también. El más amplio apoyo al Tribunal Penal Internacional. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y cuál es el ámbito de ese Tribunal Penal Internacional? Porque todo eso son reducciones de la soberanía. Absolutamente todo eso. Pero quiero recordar que cuando unos pilotos norteamericanos volaron bajito haciendo cabriolas ahí en Italia y se metieron por debajo de un funicular y se llevaron un funicular. Llevaron a unos Los pobres Estados Unidos se negaron a entregar sus pilotos, los enjuiciaron en los Estados Unidos. Sí. Y yo lo encuentro muy bien. Sí. Pero lo que está bien para los Estados Unidos tiene que estar bien para nosotros también. Es decir, esa soberanía de la cual hace gala Estados Unidos es la misma soberanía de todas nuestras naciones. Que es lo que ellos no reconocen casi nunca. Bueno, pero nosotros tenemos que Se hacer lo la reconocen reconocer. a algunos países en el Bueno, mundo a quienes porque, ellos lo ajá. categorizan igual que a ellos. ¿Y cómo lo van Pero a a los demás reconocer no. a un país que llegue doblegado en cuatro patas a bueno, decirle es verdad. que ellos tienen razón y que Es nosotros no verdad. tenemos Gran soberanía? parte de la culpa la tenemos Entonces nosotros nosotros tenemos la culpa, Sí. ¿verdad? Después dice aquí, continúan las negociaciones en el grupo en la regulación de situaciones de crisis humanitarias. Ojo con eso también. Crisis humanitaria. Instar a los países del grupo de los 8 a que convengan acciones que permitan el alivio de la deuda externa para aquellos países que así lo requieran. Bueno, perfecto, ahí estamos de acuerdo. Promover la protección de los derechos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas y sus usos y costumbres. Perfecto. Robustecer el grupo de Río para que ante el proceso de globalización sea una instancia de concertación política que traduzca en acciones rápidas y eficaces la defensa de los intereses latinoamericanos. También estamos de acuerdo. Impulsar un desarrollo libre y ordenado de los flujos de capital para hacer frente a la inestabilidad de los mercados y las crisis financieras en la región. Bueno, esto realmente es una preocupación de los países que están metidos en la red globalizada bursátil. Claro. Porque cada vez que se desestabiliza el mercado El bursátil, efecto dominó. eso se va para todas Correcto. partes. Entonces ellos están tratando de controlar ese Y de movimiento de capital. preservar sí, su seguridad No, ellos, financiera. pero eso va en contra del libre flujo de los capitales. Claro. Eso viene hace 2 años que salió esa directriz del grupo G8. Se le pasó a los mandatarios que estaban reunidos en Río. Estaba Leonel Fernández allá. Sí, Y recuerdo de allá esa- vino Leonel Fernández poniéndole modificaciones al Código Monetario y Financiero que estaba en el Correcto. Congreso. ¿Por qué? Porque ya había llegado el recado de los países del G8 de que el libre flujo de los capitales estaba regando el SIDA por todas partes, el SIDA financiero. Sí, las financieras. Ok. La apertura financiera que ellos propiciaban a través de esas. Exactamente. Pero de todos modos, estamos de acuerdo con robustecer el grupo de Río y también impulsar el desarrollo libre y ordenado de los flujos de capital. Lo que nosotros no queremos es que nos inserten en esa globalización, que nos dejen donde estamos. Estamos muy bien, incluso lo dice el propio Bernardo Vega. Pero nosotros mismos estamos haciendo los esfuerzos para insertarnos, porque la dirección en que nos lleva a esos bonos soberanos es directamente hacia esa inserción en los mercados de capitales. Bueno, por eso estamos Es en que- contra de esos bonos. Correcto, correcto. Lo que quería precisamente afianzar, señalar era ese aspecto. Que eso no es una medida saludable para el futuro financiero de la nación. Dice, fortalecer el sistema multilateral de comercio, por lo que se renueva el compromiso de seguir trabajando a fin de lograr consensos que permitan el éxito de la 4ª Conferencia Mundial de la OMC en noviembre próximo. Yo quiero decir lo siguiente. Hay una declaración del presidente Mejía, donde él dice, yo no soy aperturista, Sí, yo creo en los acuerdos bilaterales. me llamó la atención porque ha sido todo lo contrario. Sí. Es decir, ese enunciado con el cual estamos de acuerdo Sí, está en contraposición con todo lo que él firmó aquí. exacto. Porque la OMC es precisamente lo contrario de eso. Nos complace entonces que el presidente Mejía haya hecho esa afirmación. Y quisiéramos creer que él sabía y estaba en plena conciencia de lo que estaba diciendo, porque él estaba diciendo que no estaba de acuerdo con lo que firmó.
sobre todo en lo que a la Organización Mundial de Comercio se refiere. Después dice aquí, apoyar la realización de la Conferencia Internacional sobre Financiamiento para el Desarrollo a realizarse en México el 2002. En eso no hay nada que comentar. Reafirmar el compromiso con el diseño de políticas ambientales de carácter sustentable, tampoco. Fortalecer las acciones de cooperación en caso de desastres naturales, tampoco tenemos nada que observar ahí. Es decir, estamos de acuerdo, ¿no? Continuar impulsando los objetivos de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático también. Manifestar la preocupación del grupo por los riesgos que implica el tránsito de material radioactivo y desechos peligrosos por rutas cercanas a costas o por vías navegables de sus países miembros, también estamos de acuerdo. Reconocer el carácter mundial del problema de las drogas y la necesidad de disponer de mecanismos de cooperación bilateral y multilateral en todos sus aspectos, también estamos de acuerdo. Y fortalecer las confianzas mutuas en el ámbito de la defensa y la necesidad de que los gastos del sector se realicen con un máximo de transparencia y de pleno conocimiento público. Bueno, no sabemos lo que quisieron decir con esto. Aquí está algo... Sí, que usted recuerda que muchos de los gastos que se hacen en cuestiones de armas no aparecen por estos pueblos latinoamericanos, no aparecen en los presupuestos de esos países. Ahí está el caso de la cuestión del tráfico de armas desde Argentina a Ecuador. También está la compra de armas de Perú a los Estados Unidos y a otros mercados. Y las armas que aparecieron chilenas en Sarajevo. Bueno, y las que aparecieron de Chile en Sarajevo. ¿Cómo tú crees que llegó eso? El tráfico de armas se está haciendo por medio de un mundo subrepticio, un mundo subterráneo, y ellos están propugnando con esa declaración que se saque a flote y que esa no es la parte que me preocupa, ¿no? Transparentice. En la primera dice, oye bien, fortalecer las confianzas mutuas en el ámbito de la defensa. Esa es la parte que no entiendo. Bueno, yo tampoco le veo esa importancia, esa confianza mutua. Esa es como obra de los poetas de la globalización, ¿verdad? Bueno. Que dicen cosas que a veces las ponen para que uno no las entienda o para no decir nada, ¿no? Y lo otro, bueno, y la necesidad de que los gastos del sector se realicen con un máximo de transparencia. Están hablando de los gastos. Eso es para evitar que haya compras de armamentos y material bélico y eso. Que no aparezcan en los presupuestos. Que se hagan por los gastos de secretos, bueno, pero de seguridad nacional y qué sé yo qué, y entonces... Nos quedan pocos minutos, vamos a ver si terminamos la lectura. Avanzado, sí, lo más posible. Y vamos a pedir excusa que no vamos a dar tiempo a las llamadas en el día de hoy, porque siempre sucede así al principio de semana. Sí. Aquí tenemos entonces ahora el ámbito de la crisis energética. Dice que el déficit de 940 megavatios incrementa los apagones. Bueno, ese déficit, ¿a qué se lo atribuimos? ¿A fallas de orden técnico o a fallas financieras, entre comillas? Bueno, que lo averigüe. O una que se convierte en la otra muy convenientemente. Dice el refrán, averígüelo Vargas. Averígüelo Vargas. Yo no sé quién es ese Vargas, pero debía haber sido un personaje. Y entonces dice aquí también que la luz no subirá para arriba o allá. Sigue subiendo. Y en el ámbito de política nacional, dice Ortiz, hay que cuidar la relación con Venezuela que provee petróleo a la República Dominicana. ¿Quién es este señor Ortiz? No, esa es la vicepresidenta Ortiz. Ah, Ortiz Bosch. Sí. Pero a mí no me gustó que ella dijera que tenemos que cuidar la relación con Venezuela porque provee petróleo. Sí, eso es una expresión un poco fuera. Es porque parece como una relación oportunista. Es decir, no, vamos a tener buena relación con Venezuela como país hermano. ¿Por qué? Pero no, simple y exclusivamente. Simplemente porque tenemos un país hermano. Pero esto que viene ahora es que es muy interesante. Oigan esto. Gobernador de la zona oeste demanda más participación.
Eso está en el periódico El Siglo del sábado. Gobernador de la zona oeste. El gobernador de la zona oeste. Chúpense eso. ¿Hay un gobernador de qué zona oeste? Ajá, de la zona ciudad oeste de la capital. capital. ¿Y ya lo nombraron? Sí, está nombrado y eso no está aprobado. Óigame bien. No está aprobado, pero ya está nombrado el Turpen. A veces ellos mismos se develan. Y entonces está pidiendo que se apruebe, dice aquí el señor Francisco Peña. El gobernador de la zona oeste de la capital, ingeniero Francisco Peña, consideró que el síndico no debe ser el único gobernante del Distrito Nacional, pues esta demarcación es muy grande y una sola institución no puede resolver todos los problemas que demanda la población. El funcionario dijo que espera que el Congreso Nacional apruebe el proyecto de división territorial para que las gobernaciones zonales puedan tener funciones coherentes, ya que hasta la fecha no han podido realizar la labor para la cual fueron creadas, debido a que en términos legales la sindicatura del distrito... Ajá, pero es que usted no tiene derecho a estar en esa función, ni el presidente de la República tiene derecho a designar a nadie gobernador de nada. Usted es ilegítimo, usted es ilegal. Esto es una cosa realmente... Yo me quedé pasmado porque ya en otra oportunidad había salido una noticia en la prensa refiriéndose al gobernador de la zona este. También. Sí. Y entonces yo digo, gobernador. Sí, gobernador de la zona este. Pero yo lo dejé pasar. Pero esto es es un titular, Un titular señor. de 8 columnas. Esto ya no es una equivocación y además está ahí, aparece el retratado. El ingeniero Francisco Peña, míralo ahí abajo. Con su área de atribuciones. Míralo ahí, ese es el gobernador de la zona oeste. Pero él dice que no tiene funciones porque no le han aprobado la ley, que se la aprueben. Pero es que el presidente no puede nombrar a un funcionario. Si no tiene la ley ¿Por qué aprobada? dice entonces que hay tanto gasto, incremento del gasto? Claro. Precisamente por eso. Bueno, mañana vamos a seguir examinando el gasto, que no pudimos examinar en esta fecha. Pero vamos a ver, porque definitivamente por ese camino no podemos seguir. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Les habló Leopoldo Espaillá, Nanita ahí. Roger Ocando, hasta mañana, si Dios quiere, de nuevo con ustedes. De lunes a viernes,